oportunidad vamos a presentar una exposición relacionada a la altura de socavación por métodos distintos. En esta oportunidad vamos a calcular la altura de socavación para 5 puentes, que es Puente Buenos Aires, Puente La Curva, Trilce, Cuchilla 1 y Cuchilla 2. En esta oportunidad los integrantes son Céspedes Joyas Yesmer, Cuba Resurrección Erwin, mi persona, Culo Huicho Claudio, Damián Chipana Ríder y García Rosas Fiorella. Para empezar la primera exposición vamos a dar pase a nuestro compañero Yesmer. Bueno, en esta oportunidad voy a hablarles o voy a exponer acerca un poco sobre lo que es el método de Chamber y Engeldinger. Es el método que me tocó para investigar, ¿no? Y así poder calcular lo que es la profundidad de socavación. Bueno, ahora como introducción tenemos, ¿qué me dice acerca sobre qué me dice Chamber y Engeldinger? Dice que los investigadores realizaron un estudio más antiguo de lo que es más antiguo y completo sobre la socavación en pilas. Y dice que una de las canaletas usadas tenía un ancho de 80 con cuatro diámetros diferentes de pilas, desde las pilas que varían desde 0.5 hasta 0.15 metros, y con 4 sedimentos uniformes con diámetros entre 0.26 y 3.2 milímetros y 3 profundidades diferentes de flujo, que serían 0.10, 20, 35, y también tuvieron otro canal que tenía un ancho de 3 metros con sedimento uniforme de 3 metros de diámetro, además de una pila cilíndrica de 0.15 de diámetro. También se ensayaron 6 formas diferentes, lo mismo que algunas medidas para atenuar la socavación. Se desarrollaron unos 300 experimentos con duraciones desde unas horas hasta días. La máxima socavación se presentó en la transición entre la condición de agua clara y el lecho activo. Bueno, como análisis, como ya se mencionó más antes, dice la socavación local ocurre debido a la presencia de algún obstáculo al flujo y provoca una disminución de la elevación del fondo únicamente en la zona alrededor del obstáculo. Bueno, como primera fórmula que encontré es que es la profundidad de socavación en función de estos parámetros. Sí. Esta es la fórmula anterior, y dice que esta fórmula al final se llega a concluir en esta otra. Esta es la que se llama. Este es el que se expresa en función de una ecuación. Y para esto es lo que lo tomé para poder hallar mi profundidad de socavación. Y como tengo el dato al cual lo voy a hallar, es la profundidad de socavación. Y también tengo la B que es el tirante. Y como ya dije anteriormente, puedo hallar en uno de esos factores. Bueno, como no lo tengo pero sí lo tengo esto vendría a ser por dato que encontré, viene a ser el Reynolds. Y a través del Reynolds podría desarrollar mi profundidad de socavación. ¿Sí? Ahí tenemos lo que significa. Es el número de Reynolds, el segundo es el dato que yo tomé, el número de Reynolds. Siguiente. Y acá voy a explicar un poco acerca de uno de los puentes, un ejemplo que tomé, que es el puente Trilce. Ahí tenemos los datos que nos dieron, los datos obtenidos en clase. Y bueno, en la ecuación, como dije, ahí tenemos la ecuación. Y en primer lugar, para calcular necesitamos el Reynolds. Y el Reynolds, que es que viene por fórmula, que es la velocidad por el radio hidráulico entre la viscosidad. Y para hallar la velocidad necesitamos el caudal y el área. Y como caudal hallamos la velocidad, tenemos el caudal que es 175 metros, pero 175 metros cúbicos sobre el segundo,
Pero no es este lo que tomamos, lo que vamos a tomar es el del caudal de 500 años de retorno, que debería ser el 27.14, entre el área, que el área lo asumo, de 32. Y esto me da como resultado 0.90, y el Reynolds, reemplazando en el Reynolds, obtengo el valor de 269.19. Luego, una vez ya reemplazando en la ecuación general, tendría que BS entre B, ya lo reemplazo acá, ¿no? Ahí está el B, que sería 0.33, que es el tirante de 500 años de retorno. Y como esto ya lo tengo, que sería el Reynolds, está acá, por el proceso, ahí está el Reynolds, el resultado 269, y como lo divide, lo multipliqué. Y en ahí obtendría lo que es la profundidad de excavación, que sería 88.83 centímetros. Esta sería la profundidad de excavación. Y como final, como conclusión, he concluido que este método es mayormente aplicable para caudales altos, porque debido a que su excavación es máxima. Y creo que como dije ya, como son caudales grandes, ¿no? Para ríos grandes, ¿no? Que no sé, para caudales normalmente mayores de 100 metros cúbicos por segundo. Bueno, eso sería todo acerca sobre este método que investigué. Bueno, en esta oportunidad me ha tocado explicar el método Liu, Chan y Skinner. Como parte introductoria, este método principalmente se basa en calcular su altura de socavación en función del caudal. Mientras más caudales es más la profundidad de socavación. En esta oportunidad vamos a calcularlo para 5 tipos de puentes, como podemos ver: Puente de Buenos Aires, La Curva, Trilce, Cuchilla 1 y Cuchilla 2. Este es un método que le hemos detallado posteriormente más adelante en Excel, lo más detallado posible para que se pueda entender, ¿no? Es un método de tipo lecho móvil, que quiere decir que al momento del flujo que va transitando, va llevando este lecho, que eso también es parte de la socavación. Como marco teórico, nos dice que la ecuación para el cálculo de la socavación se basa principalmente en información de laboratorio, muy poca información de campo, y como ya mencioné anteriormente, la socavación es local, tipo lecho móvil, dependiendo de muchos casos si el estribo se ubica en los márgenes o si está dentro del cauce principal. En consideraciones, son algunas consideraciones que tenemos que ver para desarrollar este método. Es una socavación en lecho móvil, los estribos se proyectan dentro del cauce principal, no existe flujo de la llanura de inundación, es usado en suelos granulares, el largo del estribo es menor que 25 veces la profundidad media del agua, es un flujo subcrítico, también se puede utilizar para el lecho de cauce arenoso, y las ecuaciones vamos a utilizar un coeficiente de reducción, que es el K sub θ, en otros lo consideran el K sub F, que ya lo vamos a ver posteriormente en la metodología de cálculo, y los valores en profundidad de socavación deben ser incrementadas en un 30% cuando se presenten dunas en el cauce. Pero en esta oportunidad hemos considerado un río que no presenta dunas, es decir, no presenta tierra arenosa. Entonces, este método Liu, Chan y Skinner, según las consideraciones y la teoría presentada de la socavación, es un lecho móvil, socavación tipo lecho móvil, por el cual es aplicable para suelos granulares, en ríos no montañosos, en donde la socavación es tipo local en estribos y donde los principales datos a considerar son la velocidad, el caudal máximo, el tirante, para posteriormente calcular la profundidad, ¿no? Bueno, las fórmulas, acá hemos referenciado 2 tipos de fórmulas según 2 fuentes que he encontrado, la primera y la referencia 2. Y su simbología está acá, donde veis es la profundidad de socavación, H la altura, la profundidad media del flujo, L la longitud del estribo y acceso al puente que se opone al paso del agua, velocidad, coeficiente de reducción, número de fraude y gravedad. Y en la referencia 2, E es erosión,
y los mismos datos corresponden a la misma simbología mostrada. En metodología de cálculo he cogido un puente en específico, el primer puente de Buenos Aires, y los datos son netamente obtenidos por las referencias que nos ha dado el ingeniero. Y los datos es KF 1.1 porque es estribo lateral, estribo paralelo, ¿no? Como mencionamos anteriormente. L le he asumido que es 3.50. Altura 1.24, que lo hemos sacado como dato. Caudal 79.9, también de dato. Y área he asumido también según a mi proyecto, que es 40.6. Velocidad 1.92, que es la división del caudal sobre área. Y G, que es gravedad. Haciendo un cálculo obtenemos DS 1.70. Y con referencia 2 nos sale completamente igual, 1.70. Es decir que estas dos referencias están bien, ¿no? Porque salen los mismos valores. Y los resultados de socavación para los 5 puentes, haciendo un resumen, nos ha salido 1.70, 3 metros. Este 3 metros es porque el caudal es máximo en ese puente, 0.6, 0.6 y 0.4. En conclusiones, este método de profundidad de ejecución es tipo local en estribos, dependiendo del flujo del río, características de cementación y las secciones transversales. Es aplicable para suelos granulares, es decir, no cohesivos, y para ríos no montañosos. Los datos obtenidos son netamente confiables, datos extraídos por el docente, y algunos datos como es ¿cómo se dice? La longitud y también el área lo hemos obtenido de mi proyecto anterior, que es el río Limón Tabacones, que se encuentra en Cajamarca. Y la altura de socavación de los puentes, he tomado el puente más crítico, con el caudal más crítico, que es 3 metros, es por el mismo hecho que el caudal es mayor, ¿no? 242.7 metros cúbicos por segundo. Eso sería todo con respecto a mi método. Gracias. En esta oportunidad vamos a continuar con la exposición método Fröhlich, que me ha tocado a mi persona. Como un par de introducción vamos a ver que en el campo de ingeniería civil que es importante predecir la magnitud de la erosión del flujo, ¿no? Ya que puede provocar al pie de los estribos de la pila, también puede fallar la estructura, ¿no? En este caso vamos a hacer por el investigador fue David Fröhlich en el año 1921. De igual manera el software ERAS también utiliza también como alternativa la ecuación de la Universidad de Colorado para estimar la profundidad de socavación al pie de las pilas del puente sobre el material no cohesivo. Dicha socavación ocasiona fallas de estructuras, fallas de subestructura de los puentes, ¿no? Hay temas con Fuentes de Humberto Salinas Tapia que se entienden desde introducción. Como introducción también tenemos que según el Bridge Failures, que es falla de los puentes, realizado por el doctor Smith sobre el número de fallas, que como vemos, ¿no? Que las máximas avenidas ocasionan la falla de los puentes, ¿no? Como vemos, más de 70 en todo el mundo. Ahora en Perú, como vemos, el puente que es Reque, Mar 1998, que también, de acuerdo al cauce de avenida, falla de subestructura. Y también los ríos Rímac, pero en este caso solo va a quedar en el aire el pilar o la zapata. Y también terminó como hace poco, en el año 2010, que es el puente solidario con el balde que año tiene diferencia de 30 años. Ahora, ¿qué es socavación? Formas de socavación. Socavación, lecho móvil, o también se puede llamar lecho vivo, que es cuando transporta los sedimentos de aguas arriba hasta la zona de estudio, y en zona de estudio sería un puente, ¿no? Ahora el otro, con esto es el lecho móvil, ¿no? Los sedimentos. Ahora el otro es socavación de agua clara, que no hay transporte de sedimentos, ¿no? Que no transporta solo agua clara, ¿no? Ahora, la ecuación de Fröhlich para estimación de socavación de una pila. Ahí tenemos la fórmula, ¿no? Que es 2.27 K sub F. K sub F es coeficiente, depende de la fórmula del estribo, que está en la tabla. Y K sub θ también es coeficiente que depende del ángulo de ataque del flujo. Y L es
longitud del estribo, el acceso del puente que se opone al paso del agua proyectado normalmente al flujo que se opone, ¿no?, al paso del agua. El número de Froude es velocidad sobre gravedad por H sub E. H sub E es igual al área del flujo sobre el espejo del agua. Y a 0.1 más 1, ¿no? Y despejando de eso sería H sub E pasaría a multiplicar todo eso. Acá, como les decía, ¿no?, K sub F es de acuerdo a la forma del estribo, ¿no? Si es estribo de paredes verticales, modo acompañando, en este caso vamos a utilizar en nuestro ejercicio como un K sub 1, vamos a tomar como estribo de paredes verticales. Ahora el otro K sub 0 vamos a tomar también como perpendicular al flujo del río, ¿no? Y pues por eso 90 grados, en este caso sería 1, ¿no? Y aquí está. Ahorita un ejemplo, puente de Buenos Aires. Nuestro coeficiente, como ya les decía, que K sub F va a ser 1 y K sub θ va a ser también 1, ya que es perpendicular al número 1. Y ahora, el L longitud del estribo, acceso de puente, en este caso vamos a asumir que es 0.33. Ahora, el profundidad media del flujo, que nuestro estirante del agua, que también se puede hallar con área sobre el espejo del agua. Pero en este caso vamos a asumir que nuestro estirante del agua es 1.48. Y número de Froude también es velocidad sobre G, sobre gravedad, ¿no?, que es 9.81 metros cuadrados sobre segundo. Y despejando la velocidad sería caudal sobre área, ¿no?, que G de H, que dH es igual al área sobre espejo del agua, que es 4.27, ¿no? Acá está nuestro caudal, que es 77.90, 40 con nuestra área, y gravedad 9.81, y espejo del agua 43. Y reemplazando el número de Froude nos sale 0.29. Ahora, dejando la profundidad de socavación, despejando, nos sale que 2.27 por K UFO, que es 1, el K sub 0 también 1, y el L es 0.33, el K sub 1 es 1.48, se eleva a 47, el número de Froude, que es, nos salió 0.29 elevado a 0 más 1 por H sub E, que es 1.48, y nuestra altura de profundidad es 2.32. Y de igual manera, ¿no?, por puente la curva, el mismo dato, ¿no?, que es forma de estribo 1, 1. Y también de igual manera puente trílice, puente cuchilla 1, puente cuchilla 2, y revisión bibliográfica también hablaba de referencia 2, que también el mismo número Froude, una ecuación tercera por el Dr. Fran es acusada como una alternativa a la ecuación de unidad de estado de Colorado, que es profundidad de socavación, D es profundidad de socavación, y factor de corrección por la forma de la pila, que es A sub' es ancho de proyectada de la pila con relación a ángulo de ataque del flujo, que en otra tabla ya habían visto. El H es profundidad de flujo directamente aguas arriba de la pila, o sea, nuestra profundidad. El número de Froude también es D sub 50 es nuestro diámetro de partícula de leche, que es unos 50% menor, ¿no? Ahora, reemplazando esto, tenemos nuestras tablas de K sub F, de acuerdo a la pila, que en este caso vamos a utilizar como punta cuadrada 1.33. Ahorita, por ejemplo, puente Buenos Aires. En este caso, el punto de K sub F nos da 1.33, vamos a buscar como punta cuadrada, y nuestro A sub 1 es ancho de proyecto de pila con relación al ángulo de ataque del flujo, que en este caso vamos a asumir 3 metros, y a nuestro H es 1.48, es el tirante del agua, y número de Froude, como ya habíamos calculado, acá está, nuestra velocidad es 1.93, y sobre G, que es 9.81 por 1.48, ¿no? Y nuestro Froude sale 0.55. En los diámetros de partículas de leche mezcla cuyo 50 es menor, en este caso le hemos asumido el diámetro de la partícula 0.50 metros. Y reemplazando la ecuación nos sale de profundidad de socavación 2.41. A comparación con el otro no varía mucho, ¿no? Igual manera también cambiamos por puente de la curva, por puente trílice, por puente de cuchilla 1, puente cuchilla 2. Y conclusiones. En conclusión, tenemos referencia 1 que para los variables son los que varían el número de Froude, tirante del flujo,
longitud del estribo. Así, en conclusión, que por referencia uno no toma, o sea, le niega las formas los tamaños de los sedimentos, ¿no? O sea, no toma nada. En cambio, referencia 2 sí toma, ¿no? Sí incluye en el tamaño de los sedimentos. Esa sería mi conclusión. Y con otra parte también que es muy importante tener los estudios hidrodinámica, hidrofluvial, también el otro transporte de diámetro de los sedimentos y también experimentalmente la hidráulica, ¿eh? Y de ahí los resultados obtenidos, en comparación, no se puede comparar mucho los diferencia 1 con referencia 2 ya que toman otro tipo de variables. En este caso, pero así modo, de todos modos, profundidad de socavamiento, por ahí como que ahí por ahí va, no cambia mucho. Eso sería todo, gracias. Bien, continuando con el método Artamonov, este método también nos ayuda a calcular la profundidad al pie de los estribos de los espigones. En este caso vamos a analizar a calcular la altura de socavación al pie de los estribos de un puente. La fórmula general que vamos a aplicar es esta de aquí, donde el PA va a ser el coeficiente que depende del ángulo. Eso se va a ver de acuerdo a una tabla. El PQ también coeficiente que depende de la relación entre el caudal asumido, que va a ser el 10% del caudal de diseño entre el caudal de diseño. Y luego, eso también se va a ver de acuerdo a la tabla número 5. El PR es el coeficiente que depende del talud. El talud, digamos, es vertical, inclinado, eso ya va a depender y se va a ir a la tabla y se va a relacionar eso y va a salir el PR. El H0 es el tirante del flujo del agua hacia la base del río. Bien, esas son las tablas que vamos a considerar para calcular los coeficientes PA de acuerdo al ángulo, PQ de acuerdo a la relación entre el caudal Q1 y el Q, que es el caudal de diseño, y el caudal de Q1 es el 10% del caudal de diseño. La tabla número 6 para calcular el coeficiente PR de acuerdo al tipo de talud que vas a tener. Bien, vamos a hacer un análisis, un ejemplo. De acuerdo, el profesor nos dio un ejemplo, unos datos de un puente en Buenos Aires, y los datos que tenemos a considerar para nuestro método son estos, los principales. El profe nos dio tirante a un periodo de 500 años, un caudal a 500 años, y estos datos del ángulo y del talud en el lado izquierdo y derecho, esos son asumidos. Entonces, el ángulo, el tirante, lo que se va, no, la altura de socavación, el ST es lo que se va a calcular. La altura del tirante, eso por datos, 1.48. El caudal de diseño, 77.9 metros cúbicos por segundo. El Q1 es el 10% del caudal de diseño, entonces es 7.79. Se hace una relación y se va. Nos salió digamos 0.1 y nuestro PQ como coeficiente para calcular, entonces es 2. Y así, para calcular el PA también, de acuerdo al ángulo de inclinación, digamos, tenemos un ángulo de 90 grados, entonces nuestro P va a ser 1. Y para calcular el PR también con el talud es 0, no va a tener ni una inclinación, entonces vamos a considerar 1 nuestro coeficiente de PR. Y así todos esos datos obtenidos reemplazamos a la fórmula y nos va a salir un ST de 2.96. Y para hallar en sí, esa es la altura que viene del nivel del puente hacia la altura total. Entonces, para descontar solamente la altura de socavación, tenemos que despejar menos SO. El SO solamente es la parte de la socavación, nada más del estribo al puente. Entonces, hacemos la diferencia entre 1.96 y 1.48, es el 1.5, es la altura de socavación del estribo del puente. Y este es el resumen general del puente de Buenos Aires, la curva, trilce, cuchilla 1 y cuchilla 2, ahí tenemos. Y mayor socavación ha tenido el puente La Curva, que ha tenido 2 metros de altura de socavación en ambos lados.
Bueno, sin embargo, el presente de todo esto, claro, nos salió 2 metros, pero con un caudal de 242.7. A mayor caudal, en altura se va a incrementar mucho más. Bienvenidos todos. Continuando con la exposición, en esta oportunidad se va a tratar el método de English-Pona. A continuación explicaremos acerca del método. En esta oportunidad el método de English-Pona. Este método deberá aplicarse para 5 puentes, para el análisis de 5 puentes, los cuales serían el puente Buenos Aires, el puente La Curva, el puente Trilce, el puente Cuchilla 1, Cuchilla 2. ¿Qué es lo que se desea hallar o determinar con este tipo de método? Pues la socavación y la altura de socavación en realidad. La socavación local en puentes y estribos es un problema muy común en la actualidad. Existen diversos métodos para el cálculo de la socavación. En 1949, el método English-Pona, recién naciente, deja un legado de alguna manera deseando solucionar la problemática. La socavación y erosión del suelo es un tema o problema, como lo catalogan ciertos autores, que estaba presente desde tiempos remotos. En este último caso es más rápida la primera fase de las avenidas. La socavación provoca el retroceso de las cascadas y de los acantilados, que al ser privados de apoyo en su base se van desplomando progresivamente. También representa un papel esencial en la formación y migración de los. El objetivo del método es calcular la altura de socavación de forma rápida y sencilla, teniendo en cuenta las consideraciones. También aplicar el método para realizar el cálculo de la altura de socavación siguiendo las condiciones del método comparando variables, las cuales serán como resultado al final. Recopilar información mediante datos iniciales y alcanzar así la altura de socavación, y de alguna manera facilitar así el cálculo. English-Pona, 1949. La Estación Central de Investigaciones de Agua y Fuerza en Pona, India, realizó una serie de ensayos en laboratorio, con el fin de encontrar la profundidad de socavación para un solo pilar rectangular colocado en el centro de una corriente, con material de fondo formado por arena uniforme de diámetro medio de 0.29 milímetros. Al concluir el estudio se encontró la siguiente expresión para la profundidad de socavación aparte del lecho sin erosión o socavación total. El método se expresa con la siguiente fórmula. Altura de socavación es igual a 1.70 de la base por el caudal unitario a la 2/3 sobre la base elevado a 0.78 menos el tirante normal. La altura de socavación será expresada en metros finalmente, la base en metros, el caudal debe ser unitario expresado en metros cúbicos por segundo y el tirante normal del flujo de aproximación. Los datos necesarios son el caudal unitario, para lo cual antes debemos de tener un caudal con el que trabajar ese dato propio o particular del puente. Cada uno tiene sus datos diferentes, cada uno tiene un dato en particular. Además de ello necesitamos el dato de la base y tirante normal, datos que también han sido reclutados del Excel impartido en clase, llamado caudales. Serían datos previos antes de la aplicación del método. A continuación presentamos los datos puente por puente. El puente Buenos Aires, con un caudal con un periodo de retorno de 175 años, que vendrían a ser 63.18 metros cúbicos por segundo, con un caudal unitario de 0.36 metros cúbicos por segundo, un tirante normal de 1.48 metros y una base de 25. Puente La Curva, con un caudal de 175 años de retorno con 200.8 metros cúbicos por segundo, un caudal unitario de 1.19 metros cúbicos por segundo, un tirante normal de 2.04 metros y una base en metros. Un caudal para el puente Trilce con 0.13 de caudal unitario metros cúbicos por segundo, un tirante normal de 0.33 metros y una base. Puente Cuchilla 1 con 0.10 de caudal unitario, 0.35 metros de tirante normal y 25 de base. Para el puente Cuchilla 2, un caudal de 165 años de retorno con 18.47 metros cúbicos por segundo, un caudal unitario de 0.11 metros cúbicos por segundo, un tirante normal de 0.5 metros y una base. Los resultados. A continuación se muestra un cuadro general con los resultados de cada puente. En el puente Buenos Aires, la altura de socavación es de 0.55 metros. Para La Curva es de 1.74 metros.
para trelice 0.86 metros, para cuchilla 1 0.69 metros y para cuchilla 2 0.60. Una vez mostrados los datos, podemos percibir que el rango de variación, similitud entre todos sus puentes es pequeño excepto el del puente de la curva, siendo este el puente con una mayor profundidad de socavación y mayor caudal también. El resultado obtenido es muy coherente, ya que se encuentra directamente relacionado con el caudal que tiene el cauce del río. Punto. Si bien es cierto, el método se desarrolló en Pona, la India, una provincia de la India en realidad, tras una serie de experimentos como se menciona en la investigación del ingeniero Cuba Alejandro. Se experimentó en un puente sobre un río de cauce variable, el cual no presenta mucha presencia de erosión o erosión nula. Los suelos de la India, según la página DeviantArt, son clasificables en 6 grandes grupos, estando entre ellos los siguientes: suelos negros, suelo aluvial, suelo rojo, laterita, suelo del desierto y finalmente suelo de montaña. Al igual que Perú, se encuentra también una variedad para el método. En sí es aplicable para suelos costeros con un fondo de cimentación de arena uniforme. Además, como se mencionó al principio, tienen un diámetro de 0.29 milímetros. Los resultados obtenidos a partir de este método son los que mencionamos anteriormente. De los resultados podemos sacar las siguientes conclusiones. El puente que tiene mayor caudal y por ende mayor distancia de socavación es el puente de la curva, debido a que esa distancia se encuentra en relación a su caudal unitario, que es el mayor de todos, y su tirante normal, que se encuentra en promedio de los demás. Por lo que se concluye que este puente debería aumentar ya sea su tirante normal como fortalecer de alguna forma su diseño. Recordemos también la ubicación de los puentes. Juega un papel muy importante en cuanto a la aplicación de los métodos desarrollados. Por ejemplo, este puente se desarrolló con diferentes tipos de suelo, al que se encuentra en el lugar de ubicación del puente de la curva, por lo que es lógico que los resultados varíen progresivamente, por así decirlo. Ahora, concluimos que el puente puede tomar un método diferente para poder obtener una altura de socavación, ya que este método trabaja con distancias pequeñas y considerables, por lo que es un poco más sencillo. Esto expresado también en sus datos. Eso sería todo en cuanto a la representación de este método. Muchas gracias.